Ahora sí, voy a iniciar la grabación de nuevo para poder pasar esto bien. Ya, como les estaba, vamos a abordar ahora lo que es proceso de mecánica de esta dinámica pulmonar. Ya, básicamente lo que importa aquí es que nosotros vamos a tener una variación de varios elementos, como los que han visto en el video y lo que les he explicado hasta ahora. Y aquí se pueden ver de manera concordante cuatro elementos. Uno, que es la movilización de este volumen, que son de 500 ml, obviamente estamos en reposo, ¿cierto? Cómo varía la presión pleural en este espacio virtual que existiría entre una pleura y otra, que siempre está en negativo, ¿no es cierto?, con respecto a la presión atmosférica, ¿ya?, la presión ambiental o del entorno en que nosotros estamos. También tenemos el flujo, ya en este caso que sería en litros por segundo de la cantidad de aire que se está movilizando, y obviamente la presión alveolar, que debe ser concordante con eso. Entonces, en la inspiración nosotros vemos que comienza a aumentar la cantidad de volumen que se está incorporando hasta llegar cerca a los 500 ml. Vemos que la presión pleural se hace cada vez más negativa, de -5 hasta -8 más o menos. Y en la dinámica de esto nosotros vemos que hay una pendiente más alta al inicio, como ya lo habíamos visto en la parte de distensibilidad, y después se empieza a achatar esta curva a medida que nosotros ya estamos llenando, ¿no es cierto?, o estamos logrando el volumen objetivo en este caso. En este caso el volumen solamente de 500 ml, pero después viene el proceso de exhalación y por lo tanto esto ya llega aquí a una especie de plató. El flujo, ¿no es cierto?, la velocidad con que el aire va a movilizarse, si se fijan, es concordante también con su máximo cuando nosotros tenemos la pendiente, ¿no es cierto?, más alta, ya en términos de la presión pleural. Y este aumento de velocidad, obviamente, es concordante también con el máximo que nosotros tenemos de presión alveolar, ¿no es cierto?, en este caso negativa, para que ingrese el aire en la inspiración, y también va a ser concordante con su máximo en la pendiente, esta que nosotros vemos de la presión pleural y del flujo, ¿no es cierto?, que está en el máximo, concordante con esto también, de obviamente la presión positiva que nosotros vamos a ejercer en el alveolo para movilizar entonces este aire desde el pulmón, desde la zona alveolar, hacia el exterior, ¿no es cierto? Por lo tanto, estos cuatro elementos que están acá nos van diciendo de manera bastante clara cómo es la dinámica respiratoria. Inspiramos, tenemos un aumento, ¿no es cierto?, de el valor negativo de esta presión pleural. Después vamos a tener un aumento concordante con el flujo de aire y obviamente con cada vez una presión menor en el alveolo, lo que intenciona el movimiento del aire hacia adentro del alveolo. Y una presión positiva cuando nosotros estamos exhalando, y que va a ser concordante entonces con una disminución, ¿no es cierto?, de este valor negativo ya del espacio interpleural, y también con un aumento de flujo, ya de manera más o menos concordante, como lo veíamos antes, con la pendiente más alta de esta curva, ¿ya? Así entonces vemos que todos estos procesos ocurren de manera simultánea. En un caso nosotros estamos viendo cómo varía el volumen, el flujo del aire, la presión en las pleuras y la presión en el alveolo, ¿ya?, que es lo que habíamos también en el video anterior. Aquí aparece una relación de ecuaciones, ya que básicamente a nosotros nos va a decir en términos del flujo del aire. Cuando nosotros tenemos esta migración de aire a través de la vía respiratoria, va a tener una capacidad ventilatoria, ya va a tener una capacidad de movilizar aire, y que va a ser función de varios elementos. Primero, de las diferencias de presión. O sea, en la medida que nosotros tengamos una presión, ¿no es cierto?, de inspiración, ya que la caja torácica se distiende mayor, vamos a ver que la velocidad de flujo, ya, y la ventilación obviamente van a ser mayores. Después hay que recordar que las vías respiratorias son cilíndricas, por lo tanto el número pi, que es una constante, está puesto obviamente por la estructura de las vías. Tenemos aquí también el radio, y fíjense que en función del radio que nosotros tenemos en la vía respiratoria, va a ser entonces la velocidad, ¿no es cierto?, y la ventilación que vamos a tener en esta. Es inversamente proporcional a dos constantes. Uno, que va a ser la viscosidad, porque normalmente la viscosidad del aire, nosotros estamos en contacto con el aire todo el rato, por lo tanto esta va a ser constante normalmente.
y el 8 que es constante, y solamente va a ser inversamente proporcional al largo. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más larga es la vía respiratoria por la cual nosotros tenemos que movilizar el aire, entonces vamos a tener una velocidad y una ventilación que va a ser mejor. Perdón, va a ser más mala. Y si el radio es más grande, vamos a ver que la ventilación es mayor, ahí es mejor. Bueno, allí se entiende por qué nosotros nuestros pulmones los tenemos entonces con estas divisiones. ¿Se acuerdan que yo les decía? En la clase anterior, la división 1, la división 2, bueno, hasta la 23, donde ya teníamos la parte respiratoria. Porque ahí vamos a explicar que la movilización del aire y el largo de la vía respiratoria con estas diferentes divisiones, nosotros vamos a ver que son menores. Pero ¿qué ocurre si fuera, por ejemplo, nuestra vía respiratoria como el intestino? Ya, en que el intestino es un solo tubo, uno solo, muy largo. Imagínense si tuviésemos que movilizar el aire a través de un solo tubo para llegar al final a los alvéolos. Bueno, la verdad es que la ventilación decaería dramáticamente, pues tenemos un ejemplo más adelante, caería dramáticamente, incluso complicaría lo que es proceso ventilatorio. ¿Ya? Bueno, aquí nosotros podemos despejar entonces lo que es la participación, ¿no es cierto?, de distintos elementos en el proceso ventilatorio, ¿ya? Y uno de los elementos que sirve como para poder evidenciar si la ventilación se está llevando a cabo de buena o mala forma, y como es la naturaleza que va a tener entonces el aire en su movilización, ¿ya? Porque ustedes saben de física también que para movilizar un líquido o un elemento gaseoso podemos hacerlo de manera turbulenta, como no sé, por la bajada de los rápidos en los ríos, son muy turbulentos y se generan remolinos, se generan movimientos de agua que son muy azarosos. Y otros que pueden ser de un líquido, por ejemplo, viscoso como el aceite, que uno lo puede empujar por un émbolo, como una jeringa, y se mueve en bloque. Eso es lo que se llama un movimiento en láminas, un flujo laminar también. Entonces, aquí hay un número, ya que se puede deducir de acuerdo a estas relaciones, que es el número de Reynolds, ya que está aquí abajo, y que nosotros vemos cómo la variación de presión es concordante con la ventilación. Y eso nos va a dar a nosotros una idea de cómo entonces vamos a tener aquí en función primero del radio, la movilización del aire, ¿ya? Y cuáles son los factores que van a estar influyendo. Y el número de Reynolds, ¿ya? Básicamente es un cálculo que se hace con el radio, ¿ya? Con el volumen que nosotros estamos movilizando, con la viscosidad y la densidad del aire. Entonces vamos a tener aquí un número que es referencial y normalmente hay un estudio de flujo de varios elementos. Bueno, en el caso del aire, se estima que un flujo es laminar, ¿no es cierto?, cuando nosotros tenemos un número inferior a 2000, ya en este número de Reynolds, y va a ser turbulento cuando es superior a 2000. Entonces, obviamente, ¿cuándo va a ser superior a 2000? Ya les dije, la viscosidad, la densidad son las mismas, ya va a depender del radio, principalmente si ustedes se fijan acá. Entonces, claro, si yo tengo un radio grande, voy a tener un número Reynolds grande, y por lo tanto, ese radio grande va a intencionar un movimiento de tipo turbulento. Y cuando el radio es pequeño, vamos a ver que el número Reynolds es menor, y por lo tanto va a intencionar un flujo que es de tipo laminar, ¿ya? Entonces, aquí nosotros podemos ver que un radio grande, como por ejemplo el de la tráquea, ¿ya? Y de las vías respiratorias más grandes, ¿no es cierto?, las primeras divisiones, vemos que el flujo va a tender a ser turbulento, ¿ya? ¿Por qué? Porque el radio es mayor, ¿ya? Ahora, ¿esto es útil o no es útil? Bueno, si es turbulento, muchas veces cuesta movilizar el aire cuando nosotros tenemos un flujo turbulento, pero no importa porque la vía aquí es grande, así que no importa que vaya generando estas turbulencias. Pero hace unos días atrás yo les van al campo y van caminando por un camino de tierra y pasa un vehículo y queda, digamos, todo cochino y uno empieza a respirar el aire y quedan partículas, ya que son de tamaño menores a 10 micrómetros. Entonces, esas partículas obviamente van a entrar con el aire por la vía aérea y van a empezar entonces a contaminar. Bueno, un flujo turbulento va a favorecer que estas partículas que están en el aire tengan mayor posibilidad de estar chocando con las paredes.
y por lo tanto con el mucus que está en la vía, y por lo tanto que puedan estar siendo adheridas a este, por lo tanto después movilizadas fuera de la vía respiratoria. ¿Ya? Por lo tanto, en ese sentido, el flujo turbulento es útil para nosotros. En una vía, ya que es un poco más chiquitita, con número de radio inferior al de la tráquea, nosotros vemos que va a ser mucho más difícil encontrar turbulencia, van a haber menor cantidad de turbulencia, y en radios que son más pequeños todavía, ya cerca de los alvéolos, los bronquiolos terminales, por ejemplo, vamos a ver que con este radio el flujo va a ser laminar, ¿ya? Porque el número es menor a 2000, por lo tanto el flujo allí, el aire entra en bloque, no turbulento. Y eso es bastante... ¿Por qué? Porque el flujo laminar, ya aquí el aire ya está bastante más limpio, obviamente, el calibre de la vía respiratoria es bastante más pequeño, y eso permite que los alvéolos se puedan llenar de manera mejor, porque cuando yo intento llenar un cuello de botella con un flujo turbulento, ya, a diferencia cuando lo intento llenar con un flujo laminar, es mucho más eficiente el laminar, ¿ya? Hay otra cosa importante allí que prefiero decírselos también ahora que tenemos la ecuación a la vista. Fíjense que la ventilación, el flujo de aire, va a depender del radio a la cuarta, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si el radio de una vía respiratoria, supongamos esta que está aquí, ¿ya? Esta, que es intermedia, ¿qué pasa si este radio disminuye a la mitad, ¿ya? O sea, esto, en vez de tener este diámetro, va a disminuir a la mitad, ¿ya? Bueno, según la ecuación, nosotros vemos que aquí el radio, cuando disminuye a la mitad, sería 1 partido por 2, el 2 va aquí abajo, ¿ya? Y tendríamos el 1 a la cuarta, sería 1, y el 2 a la cuarta serían 16. O sea, si todo el resto se mantiene constante, ¿ya? Nosotros vamos a ver que disminuyendo la vía en su radio, va a estar disminuyendo la ventilación 16 veces, lo cual es dramático, ¿ya? Eso es complejo para el paciente porque no va a tener una tasa de ventilación muchas veces adecuada para poder hacer el intercambio de gas, ¿ya? Eso es importante que lo tengan presente, porque hay patologías en las cuales este proceso que explica por qué nosotros tenemos la complicación clínica que existe. Ya, en el caso de la resistencia a la vía aérea, ustedes en física también vieron la resistencia, pero en electricidad. Ya en el colegio tienen que haberlo visto, acá en la universidad en alguna medida también lo vieron, a lo mejor de manera tangencial. ¿Y qué pasa con la resistencia? La resistencia normalmente va a depender de si la disposición de los elementos son en serie o son en paralelo, el cómo vamos a tener la suma de esta resistencia. Y en el caso de la parte respiratoria, ¿a qué se refiere la resistencia? Es en la oposición que existe al del aire, ¿no es cierto?, cuando se está incorporando en las vías respiratorias profundas, sobre todo llegando al alveolo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros vemos que la suma de la resistencia en serie es la suma directa, ¿ya? Entonces, todos estos miembros que están aquí serían la resistencia que se da en la vía 1, con la resistencia de la vía 2, la resistencia con la vía 3, cuando se están dividiendo. Y si disminuyera esta en un tercio, ¿no es cierto?, veríamos que la cantidad que nosotros estaríamos haciendo en términos de suma sería 3 más 3 más 3, o sea, sería bastante grande, ¿ya? En cambio, ¿qué pasa con la disposición que nosotros tenemos en las vías respiratorias? Que las vías respiratorias, si se fijan, aquí van en paralelo. Esta va en paralelo con esta. Esta va en paralelo con esta y con esta. Esta, ¿no es cierto?, tiene dos en paralelo acá. Entonces, la suma efectivamente aquí es en paralelo. Y en paralelo, la suma de esta resistencia se llevan a cabo con el recíproco de cada uno de ellos. O sea, 1 partido por el R total va a ser igual a 1 partido por R1, R2, R3, ¿no es cierto? O sea, sería un tercio. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo el mismo análisis nosotros tendríamos una resistencia total de 1 centímetro, ¿no es cierto?, al ingreso del aire a la vía respiratoria. En cambio, cuando nosotros lo tenemos en serie, como ocurre con el aparato digestivo, ya si tuviéramos algo similar en la vía respiratoria, esto sería de 9 centímetros, o sea, 9 veces más. Por lo tanto, eso, en términos prácticos, para llevar a cabo procesos respiratorios, sería para nosotros también muy complicado porque implicaría que tendríamos que realizar mucho esfuerzo, o sea, tendríamos que tener una tremenda caja torácica
para poder llevar a cabo entonces esta movilización de aire. Así que también la disposición, y ustedes se fijan aquí, se mide la resistencia, ¿no es cierto?, al paso del aire, y en la zona de conducción del aire aumenta bastante en el inicio porque tenemos las fosas nasales y esa zona es bastante pequeña, y después a medida que avanzamos en la zona de conducción del pulmón, ya vemos que esta empieza a disminuir la resistencia hasta hacerse prácticamente cero en la zona respiratoria. ¿Por qué? Por esta suma de resistencia en paralelo. Así que en términos prácticos, en realidad esto es tremendamente provechoso y físicamente nosotros lo aprovechamos porque nos cuesta muy poco respirar. Eso nos cuesta poco en el gasto muscular, en el gasto energético, ATP, ¿ya? Y por lo tanto podemos tener una ventilación que es muy fluida con un esfuerzo bastante pequeño, ¿ya? Después podemos ver acá cómo está este análisis que se hace, ¿no es cierto? Recién hablamos de la espirometría, había un video en el que ustedes pudieron ver bastante bien cómo esto se hace en términos prácticos, pero también hay una espirometría que se hace con una aspiración forzada, como lo hicimos ahora, pero se le pide a la persona no solo que bote el aire de manera, ojalá completa, o todo lo que pueda, con toda su, digamos, capacidad, sino que además se le pide que lo haga lo más rápido posible. Y por lo tanto, nosotros vamos a tener que se hace una medición en esta espirometría, que es una medición del primer segundo, que está aquí el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, eso es lo que se mide. Y básicamente lo que nosotros estamos haciendo es estandarizar una movilización de aire, o sea, como el flujo respiratorio. Aquí tenemos la capacidad residual, ¿no es cierto? Tenemos nuestra capacidad total y el paciente entonces se le dice, ahí está la capacidad vital, se le dice que expire ya completamente todo el volumen de, de aire que tiene y se mide. Teniendo llene completo, después bote rápidamente, pero muy rápido. Y empieza entonces un flujo de aire muy intenso, ¿ya? Y nosotros podemos ver que en el primer segundo, aquí está el tiempo, se le pide que bote todo el aire rápidamente y se mide hasta el primer segundo que está aquí. Y uno calcula entonces de la capacidad que tiene este paciente de movilizar, o sea, de la capacidad vital, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto es lo que alcanzó a eliminar. Entonces, ¿qué es lo que normalmente nosotros tenemos como parámetros normales? Que una persona, ya un individuo sano, el 72%, ya aproximadamente, de todo su volumen de la capacidad vital en el primer segundo. Por lo tanto, todos nosotros ya podríamos poder eliminar esto. ¿Qué ocurre con aquellas personas que le hacemos este ensayo? Y vamos a ver si lo podemos hacer en el laboratorio, ojalá, ¿ya? Ahora este semestre. Nosotros vamos a ver que hay personas que no van a poder eliminar en un segundo ya el 72% más, sino que van a eliminar el 72% y a veces mucho menos. Bueno, eso normalmente implica que hay una enfermedad bronquial obstructiva y que muchas veces es crónica. ¿Ya? Eso significa EVOC acá. Entonces, teniendo un porcentaje menor a 72, uno pone al tiro las alertas porque esta persona podría tener alguna causa, ¿no es cierto?, patológica, y que esta enfermedad obstructiva le pudiera complicar más a futuro, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que evitar y obviamente manejarlo y tratarlo a tiempo. Aquí aparece la dinámica completa de lo que es el proceso de inspiración y expiración, en el cual nosotros podemos ver esta curva de flujo-volumen. Aquí tenemos la persona, ¿no es cierto?, que está tomando el aire, ¿no es cierto?, en toda su cantidad. Vamos a ver que se le pide que elimine todo el aire que pueda y que está, ¿no es cierto?, en cero, ya lo que ha botado, ya, y empieza a botar todo el aire que puede a una velocidad muy alta. Entonces aquí está la velocidad medida en flujo, aquí está el volumen solamente. Aquí está la velocidad medida en flujo y bota rápidamente el aire, ya, para hacer este test. Y nosotros vemos que llega a un máximo para después de caer el flujo, pero seguir botando hasta llegar a lo máximo que puede botar y quedarse entonces con esta capacidad, ¿no es cierto?, residual, este volumen residual. Y después va a inspirar. Y fíjense, la inspiración, ¿ya?, tiene una dinámica que es distinta a la expiración. Yo puedo botar rápidamente el aire. ¿Por qué? Porque voy a tener aquí, si se fijan, la ayuda de la musculatura accesoria abdominal. Entonces yo puedo eliminar rápidamente el aire,
Pero después llega un minuto en el que empieza a disminuir el flujo. Ya lo habíamos visto en curvas anteriores. En la inspiración, ¿ya? Yo también puedo inspirar, ¿no es cierto? Y acá la contracción de la musculatura intercostal, de los escalenos, esternocleidomastoideo, toda la musculatura. Pero, si se fijan, al principio va a tener un flujo bastante alto, pero este normalmente va a decaer, si se fijan, de manera más intencionada en la inspiración que en la expiración forzada. Por lo tanto, podemos ver que la dinámica de inspiración también va a ir venciendo otras fuerzas, ¿ya? Y cuando nosotros vemos eso, aquí tenemos volumen corriente, tenemos la inspiración, expiración, ya tal como están ustedes ahora sentados, tranquilos. Después a la persona yo le pido que haga un pequeño esfuerzo, ya, que camine, por ejemplo, o que se agache y se pare, y vamos a tener aquí un aumento de la movilización del aire. Y después le pido que haga un esfuerzo máximo, y la persona entonces empieza a inspirar y expirar de manera completa, o sea, todo lo que puede inspirar en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener acá una movilización mayor de aire, ¿no es cierto? Cada vez es mayor la cantidad de aire que estamos movilizando y el flujo, aquí está el flujo, y el flujo que va a estar dado. Pero fíjense que en el proceso de expiración, nosotros tenemos una parte que es forzada, ¿no es cierto? Que es la que está en rojo, y aquí tenemos una inspiración también que es bastante intensa. Pero después, hacia el final, nosotros vemos que la cantidad de aire que se moviliza, ya cuando ya estamos prontos a inspirar nuevamente, si se fijan, aquí tenemos una región que es como independiente del esfuerzo. O sea, yo aquí aprieto los músculos del abdomen para botar el aire, pero en esta zona que está acá, esa contracción muscular no me disminuye más el volumen de la caja torácica. Y el aire sigue saliendo igual. ¿Y por qué? Bueno, principalmente porque tenemos nuestro parénquima pulmonar de manera, como ya les decía, elástica hasta cierto límite, pero es en este caso el colágeno el que sigue contrayendo de manera pasiva, ya debido a la naturaleza propia del colágeno, de manera pasiva el parénquima pulmonar, hasta que llega a un límite y después obviamente comienza la siguiente inspiración, ¿ya? Así que aquí se ve la dinámica, cómo ocurre un intercambio, ¿no es cierto?, de gases, ¿ya? Y de inspiración y expiración en reposo, con un esfuerzo mínimo, un esfuerzo mayor y un esfuerzo muy intenso, ¿ya? En que ocupamos mucho aire. Por lo tanto, ahí tenemos también que relevar lo que es la constitución propia del parénquima pulmonar. Y efectivamente también ahí tenemos una cuestión muy importante que ha graficado en esta situación. Aquí nosotros vemos que en condiciones normales, ya hacia la movilización del aire hacia afuera, nosotros vamos a tener que, efectivamente, vamos a tener una persona que va a inspirar, después va a empezar a movilizar el aire hacia afuera, y por lo tanto vamos a tener diferencias de presiones entre una y otra que va a ser cero. O sea, la presión alveolar aquí la diferencia con el exterior es cero, y por lo tanto no hay movilización de aire, ¿cierto? En ese minuto, si yo mido las presiones neta, voy a ver que tengo presión pleural más 30, en este caso centímetros de agua. A nivel de este espacio virtual de las pleuras también, ¿no es cierto? Va a tener una presión, esta es la extrapulmonar, perdón, más 30, y esta es de las pleuras, en el espacio virtual pleural, menos 30, está en equilibrio. Pero si yo comienzo entonces a expirar, ¿no es cierto? Ya tengo mi alveolo llenito, miren, está lleno de aire, y comienzo a expirar, acá está, yo voy a ver que en la medida que voy aumentando la aspiración, aquí hay 90, ¿no es cierto?, centímetros de agua de presión, veo que en el trayecto de la vía respiratoria, o sea, desde el bronquiolo terminal no respiratorio hasta la tráquea, ¿ya?, o las vías nasales, vamos a tener aquí una disminución paulatina de esta diferencia de presión. Pero ¿qué ocurre? Nosotros vamos a tener aquí que en la medida que la presión que hay en la vía aérea sea mayor a la presión que nosotros tenemos transpulmonar acá, entonces vamos a poder estar eliminando el aire. Y si se fijan, saliendo del pulmón, ya en la tráquea propiamente tal, hacia las vías superiores, tenemos todavía, miren, 50 centímetros de agua. Por lo tanto, esta presión en la vía es mayor a la transpulmonar y el aire va a salir. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una presión alveolar que es un poquitito menor? ¿Ya? Y resulta que además la gran presión que se está dando
está dado por esta presión a nivel del parénquima pulmonar, y obviamente vamos a tener también aquí una disminución de este que va a ser mucho más pequeño respecto a este otro, porque el número es menor. Y aquí son 90, acá son 80. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a tener que, llega un minuto en que la presión, ¿no es cierto?, va a ser tal que en la vía aérea va a haber un momento en que esta presión va a ser superior a la que nosotros tenemos al tránsito del aire, por lo tanto va a colapsar. Cuando eso ocurre, ya se cierra la vía, ¿no es cierto?, por la cual transita el aire, y por lo tanto el aire queda adentro. Y eso es lo que ocurre normalmente con una persona que tiene asma. Una persona que tiene asma no le cuesta inspirar. O sea, obviamente le cuesta inspirar, pero el problema que tiene es que no ha podido vaciar completamente el espacio alveolar. ¿Por qué? Porque como tiene una broncoconstricción y la vía respiratoria se cierra antes que salga todo el aire, se queda con aire con CO2 aquí adentro. ¿Ya? Y cuando vuelva a inspirar de nuevo, que eso sí lo puede hacer, la cantidad de aire que puede incorporar es menor porque aquí ya tiene aire. Entonces, por eso cuando ustedes ven la radiografía de un paciente con asma, se ve un tórax que es mucho más distendido, porque está lleno de aire, y la radiografía también se ve un poquito más ploma, que representa que tiene más aire, justamente porque la dificultad está en botar el aire. Bueno, y eso complica en términos de la dinámica de la vía respiratoria. Aquí tenemos, si ustedes se fijan, un paciente con enfisema. Aquí tenemos en verde representado lo que es un volumen corriente, inspiración, expiración forzada, ¿no es cierto? Todo en color verde. Y después tenemos una persona con enfisema, que es esta línea discontinua, ¿no es cierto?, de color café. Primero, esta persona con enfisema no puede llegar a la capacidad pulmonar total que tiene la persona normal. ¿Por qué? Porque la persona con enfisema va a tener tejido cicatricial muchas veces en su parénquima, lo que impide la distensión normal. Y además de eso tiene falta, como les decía, de estructura parenquimatosa, lo que disminuye entonces la tasa de intercambio gaseoso. Entonces vamos a ver que esta persona, para llevar a cabo una inspiración, expiración forzada, le va a costar mucho más. ¿Ya? Primero, en movilizar el aire, por lo tanto, se demora más tiempo en llegar al máximo que puede. Y en expirarlo también. Por lo tanto, esta persona va a tener que tomar mucho más tiempo para llevar a cabo esta movilización del aire, y por lo tanto va a estar ventilando menos tiempo, ya menor cantidad en ese tiempo que nosotros lo hacemos de manera comparativa con una persona normal. Así es que, obviamente, en esta dinámica la persona tiene una limitación del flujo aéreo, tiene una limitación del intercambio gaseoso, y por lo tanto una enfermedad que va a ser bastante más difícil manejar en términos de el aumento de requerimientos, como cuando ocurre cuando uno tiene que hacer ejercicio, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, en el caso de cómo se alteran estos procesos, siempre uno tiene que tener presente que hay una contraparte. Una cosa es cómo se moviliza el aire, y otra cosa distinta es cómo está el proceso de perfusión. ¿Ya? Entonces, la relación ventilación y perfusión es bastante importante, y yo les había dicho en la clase anterior que hicieran el cálculo, ya, ojalá algunos lo hayan hecho, así va a ser más fácil comprender esta parte, de cómo va a variar entonces la presión parcial de los gases en la medida que nosotros vamos llevando a cabo procesos respiratorios. ¿Ya? Y les puse el ejemplo la clase anterior también de la cordillera, que obviamente no podíamos ingresar un aire frío y con una cantidad muy baja de humedad, porque nos va a dañar la vía respiratoria. Y para eso está la vía respiratoria superior, que una de las funciones que tiene es humidificar y aumentar la temperatura del aire que se está incorporando en la vía respiratoria. Bueno, aquí aparece entonces lo que sería la ventilación que nosotros tendríamos, ¿ya? Que va a depender de la cantidad de respiraciones por minuto y del volumen corriente cuando estamos en reposo. Ojo, volumen corriente, reposo. Entonces aquí uno va a tomar como una fracción parcial, ¿no es cierto?, de todas las que tenemos componentes importantes del aire. Entonces el aire, nosotros sabemos que el 100% de este va a estar compuesto por nitrógeno, oxígeno y una fracción muy pequeña de gases nobles y otros más, ¿ya?, que no son tan relevantes. Por lo tanto, si nosotros vemos en términos prácticos
para hacer el cálculo. ¿Cuánto sería la distribución de cada uno de estos? Obviamente aquí yo sé que la presión parcial a nivel del mar, la presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, y por lo tanto la presión parcial va a depender del porcentaje que tengamos de cada uno de los gases. Y eso nosotros lo vimos, ¿ya? El oxígeno tiene un 21% de participación en la conformación del aire y un 80% nosotros lo tenemos de nitrógeno. Por lo tanto, si yo tengo, ¿ya? Y quiero saber la presión parcial de oxígeno que hay en el aire, tengo que un 21% de 760 más 150 milímetros de mercurio, ¿ya? O 159 Torricelli. Si yo quiero saber cómo esto varía en la tráquea, aquí la cosa cambia. ¿Por qué? Porque recuerden que el aire se humidifica. Ya también aumenta la temperatura, eso no lo olviden, es importante igual. Pero por ahora vamos a ver la presión parcial de los componentes del aire. Al humidificar el aire, vamos a estar desplazando entonces, en términos del 100%, la cantidad que tenemos de elementos que están participando, que ya no solo va a haber nitrógeno, oxígeno, sino que también va a haber agua. Bueno, de esta fracción, yo sé que tengo 760 milímetros de mercurio, ya que es la presión atmosférica normal, pero al incorporar el agua nosotros estamos incorporando aproximadamente 47 milímetros de mercurio. Por lo tanto, tenemos que restar el agua a la presión parcial, ¿no es cierto?, o barométrica, a la presión barométrica de la cantidad de componentes que está dispuesto. Y por lo tanto, después de hacer esta resta y multiplicarlo por la fracción que nosotros teníamos inicialmente de oxígeno, vemos que nos quedan solo 150 en vez de 159 milímetros de mercurio, que son los que están en la tráquea. Ojo, ¿ya? Bueno, y lo otro que está como componente normal, también en la tráquea, va a ser nitrógeno, y va a ser el restante, ¿no es cierto?, 563 milímetros de mercurio, ¿ya? Que va a ser para dar la cantidad o la diferencia de 760 menos 47. Así nosotros podemos tener claro entonces que el aire que está llegando a los alvéolos va a tener una presión parcial de oxígeno de 150 milímetros de mercurio y de CO2 que es virtualmente cero, ¿ya? Aquí podemos saber entonces lo que va a ser la distribución parcial de los gases en el alvéolo. Y en el alvéolo vamos a tener otra figura. ¿Por qué? Porque se va a incorporar el CO2. Entonces ahí va a depender de la presión parcial, ¿no es cierto?, de oxígeno, menos la presión parcial que nosotros tengamos de CO2 y una cosa importante que es el cociente de intercambio respiratorio, que que está acá. Ya, este cociente de intercambio respiratorio en el fondo hace relación con qué tan rápido migra el oxígeno y el CO2, ¿no es cierto?, a nivel del alvéolo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver aquí que esto va a estar relacionado principalmente, esto lo calculamos de la parte anterior, que va a ser la presión barométrica menos la presión de agua por la fracción parcial de oxígeno que nosotros tengamos. Ya eso va a ser mi fracción parcial de oxígeno a nivel del alvéolo, pero le tengo que restar también la presión parcial que yo voy a tener de CO2, ¿no es cierto?, con respecto al intercambio gaseoso. Entonces, eso me va a dar a mí lo que es, en definitiva, la cantidad neta de los gases que van a estar presentes a nivel de la vía respiratoria y del alvéolo. Por lo tanto, si yo calculo a nivel ambiental, supongamos que está seco y no hay agua, ¿ya? Vamos a tener aquí las presiones parciales, que es lo primero que habíamos dicho, que era 159. A nivel de la tráquea ya se incorpora la humedad, baja proporcionalmente la cantidad de oxígeno entonces a 150. A nivel del alvéolo, en donde tenemos un R de 0,8, o sea, que favorece la difusión del CO2 ya de manera más intencionada que la del oxígeno. Y vamos a tener aquí, ustedes ven, una fracción parcial de oxígeno de 102. ¿Por qué? Porque se incorporó agua en la tráquea, en las vías respiratorias superiores, ya cuando medimos había agua. Y en el alvéolo vamos a tener entonces además CO2, ¿ya? Eso a mí me va a llevar entonces a que tengo una fracción parcial de oxígeno a nivel del alvéolo finalmente de 100 milímetros de mercurio, ¿ya? Y obviamente es bastante menor a lo que nosotros tenemos en el aire. ¿Qué pasa a nivel de la presión arterial, ¿no es cierto?, sistémica? De los 102 milímetros de mercurio, nosotros vemos que usualmente vamos a tener aquí 40, perdón, 90, ya mirando el CO2. Vamos a tener 90 milímetros de mercurio, que es lo que estaría saturando una persona de manera normal
ya sin ningún tipo de inconveniente, sin ningún problema de ningún tipo. En la arteria, ya en la arteria también vamos a tener, si se fijan, una presión parcial de CO2 de 40, ya, milímetros de mercurio en este caso. ¿Y qué pasa en las venas? Bueno, en las venas nosotros podemos ver que después de haber hecho el recorrido, haber dejado el oxígeno, ya, para que los tejidos lo ocupen, baja la presión parcial de oxígeno a 40 en las venas, sangre venosa, ¿ya? Y vemos que aumenta la de CO2 a 46 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces ahí podemos ver que una vez que llega la sangre venosa al alveolo tiene esta composición y cuando sale arterial tiene esta otra composición, ¿ya? De esa manera nosotros podemos llevar a cabo una estimación de lo que realmente tiene un paciente en términos de su modificación ya en los procesos de inhalación y exhalación de las presiones parciales. ¿Qué ocurre con la velocidad, ¿no es cierto?, y el flujo de CO2? Va a depender de la cantidad, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos de flujo a nivel del alveolo por la fracción parcial de CO2 presente en ese sitio. Y ahí vamos a ver que va a hacer relación directa, ¿no es cierto?, esta presión parcial de CO2 a nivel del alveolo, dependiendo de la fracción de CO2 que haya, con la diferencia, ¿no es cierto?, obviamente, también de presión entre la barométrica y de agua que haya en la vía respiratoria. Y ahí nos vamos a dar cuenta que la presión del CO2 va a depender del flujo de CO2, de su velocidad de flujo, de la diferencia de presiones, dividido por por el flujo, ¿no es cierto?, a nivel alveolar, aire como nosotros lo habíamos calculado inicialmente. Entonces, bueno, ahí básicamente nosotros podemos tener una muy buena, un buen conocimiento bastante claro y muy aproximado de lo que ocurre a nivel de las presiones parciales de CO2 y de oxígeno a nivel alveolar y por lo tanto de cómo se va a estar condicionando la dinámica de intercambio gaseoso entre uno y otro. Aquí vemos la relación entre la ventilación, ¿no es cierto?, alveolar y la PCO2 y vemos que la ventilación, o sea, la cantidad de aire que está pasando por los alveolos en función de la PCO2 va a estar directamente relacionada entonces con la ventilación, ¿no es cierto?, si es en reposo o si es en ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos ya en este caso una persona que está en reposo, vamos a ver que hay una ventilación y un flujo de CO2 por la vía aérea que va a ser de unos 250 ml si lo medimos en un minuto, ¿ya? Si la persona, ya nosotros vemos que está en reposo, como les decía, vamos a tener entonces una ventilación alveolar ya de PCO2 que normalmente es 40, si se fijan, aquí estamos, que va a tener ese valor normal. Y si está con un ejercicio no intenso, sino un ejercicio leve, la persona va a aumentar, ¿no es cierto?, la ventilación alveolar y va a aumentar la cantidad de veces que está respirando por minuto. Por lo tanto, la ventilación y la movilización de CO2 va a pasar de 250 ya a cuando tenga una ventilación alveolar de 15 litros por minuto, va a estar eliminando 750 ml ya de CO2. Por lo tanto, nosotros podemos ver aquí cómo influye en el valor normal de PCO2, ya que estamos normalmente en condiciones fisiológicas, la modificación en términos de el CO2 que está siendo movilizado. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros vemos la movilización del aire, ¿ya? Hasta ahora lo hemos visto a nivel de los alveolos, pero ustedes saben que tenemos alveolos en la zona apical pulmonar y tenemos alveolos que están dispuestos en la zona basal. Por lo tanto, vamos a tener aquí una diferenciación en términos de cómo va a ser el flujo del aire, dependiendo si lo estamos midiendo en las bases o lo estamos midiendo a nivel de la zona apical. Y aquí aparece, obviamente, la relación, ¿ya? En el eje de las ordenadas de lo que sería la presión transpulmonar, ¿no es cierto? Y de también lo que es el volumen, ¿no es cierto?, del pulmón que se está completando a medida que nosotros vamos haciendo esta ventilación. Aquí también partimos, ¿no es cierto?, de nuestro volumen, ¿no es cierto?, que está aquí residual, que no participa en la movilización de aire. Desde ahí partimos, sería el punto inicial.
y vemos que aumentando el volumen pulmonar, así se ven los pulmones más grandecitos, nosotros vamos a tener allí esta dinámica en que al final teníamos este plató. ¿Lo recuerdan? Bueno, ¿desde dónde nosotros comenzamos a ventilar? Usualmente comenzamos a ventilar desde las bases, sobre todo cuando estamos en una respiración normal, ¿ya? Una respiración en reposo y tranquilo. Vemos que efectivamente aquí tenemos una ventilación que va a estar dada por las bases, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una variación, uno de la distensibilidad y otro de la resistencia a la vía aérea? Entonces, aquí está cuando yo les comentaba antes que medíamos la distensibilidad pulmonar y teníamos este C, o compliance, ¿no es cierto en inglés? Distensibilidad. Y vamos a ver de qué manera va a estar modificada la ventilación y por lo tanto la capacidad de movilizar aire en estas vías. Entonces aquí vemos la persona en rojo está el paciente, la persona normal, ¿ya? ¿Qué ocurre cuando nosotros tenemos una disminución de la distensibilidad? Vamos a tener una limitación al flujo, ¿no es cierto?, del aire, porque esto se distiende poco. Recuerden que va a tener a lo mejor más colágeno o tejido cicatricial, y por lo tanto esto no se va a distender mucho, y vamos a tener entonces aquí un factor que va a estar haciendo que disminuya mucho, ¿no es cierto?, el llene pulmonar. Por tanto, nosotros vamos a ver que el volumen, ¿no es cierto?, de intercambio respecto del normal, que estaría cercano al 100%, obviamente, veríamos que puede disminuir en este caso hasta el 50%, dependiendo de qué compromiso tenga de distensibilidad del pulmón. Esto sería un paciente, por ejemplo, con una fibrosis. Ya, paciente con fibrosis pulmonar puede llegar a esto y obviamente es grave. ¿Qué pasa con una persona que tiene un compromiso pero a nivel de la resistencia de la vía aérea? Esto es lo que ocurre a una persona que tiene un síndrome bronquial obstructivo, ¿ya? Entonces la obstrucción ocurre aquí, en la vía respiratoria, ¿ya? Y vamos a ver que la tasa, ¿no es cierto?, de intercambio va a ser entonces limitada por la cantidad de aire que puede normalmente salir de aquí. ¿Se acuerdan que es lo que les decía en la diapositiva anterior? Y aquí se representa en verde entonces esta persona que tendría un aumento de la resistencia. El paciente normal tiene una resistencia de 0,7, ya este tiene el doble, una resistencia de 1,4, y por lo tanto vamos a ver que va a estar limitado entonces, primero, en la dinámica, en la velocidad de incorporar el aire, va a ser mucho más ineficiente. Miren, esta persona incorpora aire en el primer segundo casi al 90%, ¿ya? Con esta curva. En cambio, esta persona, miren, ya tiene una dinámica mucho más mala y apenas logrará un 50 o un 60% del transporte de aire que necesita, ya cuando tiene esta limitación o aumento de la resistencia al paso por la vía aérea. Y cuando llegamos nosotros a ver su máximo que puede incorporar de aire, obviamente está bastante lejos del 100%, ¿ya? Obviamente, una persona que tiene un aumento en la resistencia en la vía aérea puede ir desde esto, ¿no es cierto?, muy cercano a lo normal, pero también podría llegar incluso a una cosa tan grave como lo que vemos en la línea sur, ¿ya? O sea, esto va a depender mucho del tratamiento del paciente, de si ha tenido algún tipo de modificación de algunos hábitos y de la naturaleza de su proceso obstructivo, si lo va comprometiendo más en el tiempo, ¿ya? Si aumenta o se mantiene, ¿ya? Bueno, una cosa importante también son las presiones. Ustedes con el doctor Figueroa ya vieron que la parte de movilización del flujo sanguíneo, ¿ya? O sea, la perfusión, ¿no es cierto?, finalmente a lo que son los capilares pulmonares, va a estar dado por el trabajo de bomba cardíaco, que está acá. Y resulta que entre el corazón derecho y el corazón izquierdo, nosotros vamos a tener aquí diferencias bien importantes. El corazón derecho, si se fijan, tiene presiones, ¿no es cierto?, que son bastante pequeñas. Miren, de 3 en la aurícula y en el ventrículo de 25, ¿ya? En cambio, en el corazón izquierdo, que es el que bombea a todo el resto, ¿no es cierto?, de nuestro cuerpo, requiere un grosor mayor este músculo porque debe lograr unos 120 milímetros de mercurio de presión, ¿ya? En el ventrículo izquierdo. Ya la aurícula llega a 8. Entonces aquí el mensaje ¿cuál es? Todo lo que implica flujo de sangre hacia toda la parte, ¿no es cierto?, sistémica y corporal, requiere una presión que normalmente varía entre 120 la sistólica y 80 la menor o diastólica, con una presión media de 90.
y vamos a ver que el flujo de sangre a nivel de los capilares es de 20 milímetros de mercurio y el retorno venoso va a ser de 10 milímetros hasta llegar a la aurícula a un valor bastante inferior, ¿no es cierto?, que es de 3 milímetros. Y después viene la circulación menor, y esta es la parte que nos interesa ahora. La circulación menor, si ustedes se fijan, sale aquí con 25 milímetros de mercurio, la presión, ¿no es cierto?, de sangre a ser oxigenada. Entonces, esta arteria pulmonar, ustedes pueden observar que va a llevar una presión de 24, ¿no es cierto?, con 9, ¿ya?, de milímetros de mercurio. La presión con que llega ya la arteria pulmonar a los capilares normalmente es de 12 milímetros de mercurio, en la media, ojo, eso es la media. Y sale con una presión de 9 milímetros de mercurio. Entonces, fíjense, la presión aquí entre uno y otro es súper bajo. Y después finalmente llega a la aurícula con 8 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa? La diferencia de presiones entre uno y entre uno y otro, ya es lo que yo les comentaba antes, que era como el río, que va a ir de una presión o de una energía potencial mayor a una menor. Pero ¿qué pasa si la energía o la presión aquí son iguales, 9 y 9? Esto se detiene, por lo tanto no hay oxigenación de la sangre y la persona se muere. Por lo tanto, el que se acerquen estas presiones es lo que hay que evitar a toda costa en una persona que está enferma, ¿ya? Así es que, bueno, aquí tenemos esta presión de flujo. Una cosa importante, ustedes lo vieron también en histología, tienen que haberlo visto en la parte venosa, ¿no es cierto?, con el profesor Monsalve, que tenemos a nivel de los capilares una presión interna del vaso sanguíneo, ya que va a ser principalmente dado por la presión que está con las proteínas que están aquí, una presión osmótica que es muy pequeña y una presión hidrostática que es muy alta. En cambio, en el intersticio, nosotros vamos a ver que hay una presión intersticial que está dada principalmente por las proteínas, ¿ya? Y por la presión y por la parte hidrostática que es bastante menor. Entonces aquí tenemos un equilibrio, pero en este equilibrio siempre hay un drenaje, ¿no es cierto?, que es mayor en términos de hidrostática, que es de 1 milímetro de mercurio a favor de la salida del líquido. Y eso es lo que se va por el torrente linfático, ¿ya? Y retorna después a los grandes vasos como las venas cavas. Entonces aquí nosotros vemos cómo este tema de la presión es tremendamente relevante al momento que nosotros queremos dilucidar cómo va a ser entonces el flujo de sangre y cómo va a influir entonces el vaso capilar, el lugar en que se encuentra. Entonces aquí, si ustedes se fijan, tenemos nuestra arteria pulmonar, ¿no es cierto?, que ingresa con la sangre a ser oxigenada, y aquí tenemos el alveolo. Pero este puede tener un recorrido que va a ir hacia la zona apical, hacia la zona media o la zona basal, ¿ya?, del pulmón. Y resulta que en cada uno de estos, la presión alveolar que nosotros vamos a tener va a ser constante. La presión alveolar va a ser la misma. ¿Por qué? Porque vamos a tener un pulmón que se insufla y esa presión alveolar depende de las características del pulmón y de la caja torácica y de su dinámica respiratoria. Por lo tanto, la presión que teníamos de más 0,5 centímetros de agua va a estar aquí, aquí y acá. Pero ¿qué ocurre? Ustedes saben que en la medida que yo voy subiendo con una manguera con un líquido, la zona más alta va a tener menor presión del líquido. O sea, aquí lo que voy yo, que de la zona media o de la zona cardíaca, por cada 10 ya, centímetros que nosotros avanzamos, ¿no es cierto?, a la zona apical pulmonar, la presión, ¿no es cierto?, arterial que llega allí con una presión bastante baja, son unos 24, 23 milímetros de mercurio, va disminuyendo, ¿no es cierto?, en 1 milímetro de mercurio. Eso quiere decir que con 10, 20 o 30 centímetros, nosotros aquí vamos a tener una disminución de la presión de flujo, que va a ser bastante grande, y si esta presión decae y la presión alveolar es mayor, que es lo que ocurre en la zona apical, efectivamente la zona apical no se oxigena en reposo. ¿Ya? No, o hay un intercambio de gases que es muy limitado, muy malo, o simplemente no hay, esto está colapsado. En realidad eso es lo que ocurre, esto está colapsado. Al contrario, la presión de flujo, ¿no es cierto?, va a aumentar de la zona media o cardíaca, donde se encuentra este flujo, y va a aumentar en la misma proporción ya a medida que llegamos a las bases pulmonares. Y por lo tanto, la presión de flujo aquí, en esta zona, ¿no es cierto?, de las arterias que están llegando a este capilar, vamos a tener que hacer mayor. Por lo tanto, va a haber mayor flujo o perfusión de sangre a nivel de las bases pulmonares que a nivel de la zona apical.
Y como la presión alveolar es la misma, va a haber una buena presión de aire, ¿ya? Con una buena presión parcial de oxígeno, y va a haber también un buen flujo sanguíneo. Y esta combinación es lo que permite que nosotros tengamos aquí, entonces, lo que está representado en esta línea verde, que es el cómo decae el flujo de sangre, ya hacia medida que nosotros vamos a la zona apical, ¿ya? Y aquí está la presión arterial, la presión alveolar, que está aquí, va a ser mucho mayor que la presión arterial y que la venosa. Por lo tanto, va a colapsar esto. Aquí la presión alveolar ya va a ser un poquitito menor y vamos a tener flujo, porque la presión, si se fijan, arterial va a ser bastante mayor. Y la presión arterial aquí va a ser mucho mayor que la presión venosa y la alveolar. Por lo tanto, va a haber un buen flujo. Si nosotros pudiéramos verlo entonces, lo que tendríamos sería esto. Básicamente un flujo de sangre. Aquí está la diferencia de presiones que llega, si se fijan, con una presión en la base 24 milímetros de mercurio, que con lo que está saliendo casi el ventrículo derecho. En la zona media llega con unos 9 milímetros de mercurio y de aquí empieza a decaer hasta ser prácticamente cero en la zona apical. Y fíjense, la presión alveolar aquí está de manera consistente en 2 milímetros de mercurio, ya para todo lo que es el alto y ancho del pulmón. Por lo tanto, en la zona anterior, la presión sanguínea, si se fijan, aquí es cero, prácticamente. Ya aquí es muy baja y aquí ya empieza a ser más grande. Conclusión, las zonas de las bases pulmonares son las que van a tener una mayor capacidad entonces de poder ventilar y de perfundir ya en la relación ventilación-perfusión. Y aquí tenemos, fíjense, la ventilación, ya, el volumen de aire que se moviliza, la perfusión, la cantidad de sangre que está haciendo, ¿no es cierto?, su tránsito en los capilares alveolares. Aquí está la relación ventilación-perfusión, ya, que cuando es más alta quiere decir que yo voy a tener una buena ventilación y cuando es más baja voy a tener más perfusión. Aquí está la presión parcial de oxígeno, de CO2, nitrógeno, oxígeno, CO2 neto, pH, y la cantidad de oxígeno y de CO2 que se moviliza. Entonces vamos viendo, si nosotros en la zona apical tenemos poco intercambio de gases, nosotros vamos a ver que efectivamente la cantidad, ¿no es cierto?, de oxígeno que va a haber aquí en el alveolo va a ser mayor y acá en el alveolo va a ser menor porque se va a haber hecho el intercambio de gases, ¿ya? ¿Qué pasa con el CO2? El CO2 nosotros también vamos a ver que va a haber una cantidad, porque el intercambio de gases después de este es cuando sale el CO2. Vamos a ver que la cantidad de CO2 es bastante más baja porque el intercambio de gases es malo debido a que no tenemos un flujo de sangre adecuado. Pero acá sí se acerca al valor que nosotros esperamos, que es de 40 o 46 milímetros de mercurio, ya que obviamente es lo que queda después del intercambio de gases. Aquí tenemos, fíjense, 132 de presión parcial de oxígeno, aquí 89, o prácticamente 90, que es lo que tiene el flujo de sangre que está recién, o que sale de la oxigenación, ¿ya? De manera adecuada. La ventilación, si se fijan, aquí está en litros por minuto, 0,24, ¿ya? Y aquí es 0,82. Y fíjense el flujo. Esto es lo que hace un cambio muy importante. Ven que el flujo de sangre aquí es 0,7, ya muy, muy bajo, y aquí es 1,29, es muy alto. O sea, esto representa efectivamente lo que nosotros estábamos viendo, de que en las bases pulmonares son las que se lleva a cabo un proceso óptimo de ventilación y perfusión en reposo, ojo, en reposo. Así que la relación, si ustedes se fijan aquí, la ventilación, la zona apical tiene una cantidad de aire muy grande, ya ventilatoria, y aquí este valor disminuye porque tengo mejor perfusión, pero es aquí donde el intercambio gaseoso y la capacidad de ventilación con perfusión es ideal para poder llevar a cabo entonces el objetivo final, que es de intercambio a nivel alveolar. Bueno, el pH también es un tema que hay que revisar. Recuerden que si tengo una presión parcial de CO2 baja, quiere decir que voy a tener menor bicarbonato y por lo tanto el pH va a ser un poquito más alto, ¿ya? En cambio aquí la cantidad de bicarbonato va a ser mayor, por lo tanto la cantidad de protones en este ácido débil va a ser mayor, ¿no es cierto?, la cantidad que se va a estar cediendo y por lo tanto voy a tener un pH, si se fijan, que es un poquitito más ácido, ¿ya? Pero dentro de los rangos normales, ojo, no se pierdan con eso.
Así es que eso es uno de los elementos importantes cuando nosotros analizamos el proceso de ventilación. Aquí aparece un esquema en el cual nosotros vemos cómo llega el aire por esta vía respiratoria. Aquí está el alveolo, y aquí tenemos la parte respiratoria. Vamos a ver cómo las presiones parciales, si ustedes se fijan, están de 102 de oxígeno, CO2 de 40, ¿ya? Y aquí tenemos entonces también la misma figura, ¿ya? Porque están ventilando de manera normal, y llega entonces nuestra presión con una presión parcial de oxígeno bastante baja, presión, ¿no es cierto?, parcial, que obedece a una sangre venosa, que viene con el retorno, obviamente, donde se ocupó el máximo oxígeno que se pudo por los tejidos profundos, y va a ser de 40 y de CO2 de 46. Para salir después del proceso de ventilación con 102 de oxígeno y una presión parcial de CO2 de 40. ¿Ya? ¿Qué ocurre si nosotros tenemos una anastomosis acá, se fijan, ya de tipo arteriovenosa, en la que va a pasar parte de la sangre? Y esto es lo que ocurre con los niños que recién nacidos, o pronto van a nacer, no los recién nacidos, pronto van a nacer, que tienen el ducto arterioso abierto. Entonces nosotros tenemos una mezcla de sangre arterial y venosa, y hace que finalmente en la mezcla esto sea mucho menos eficiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente la sangre aquí, una vez que se ha hecho el intercambio, tiene estos valores, ¿ya? De 100 de oxígeno y de 40 de CO2. Pero al incorporar sangre venosa, que viene obviamente con estos valores, vamos a ver que la mezcla, ¿no es cierto?, va a tener una presión parcial de oxígeno muy baja, y por lo tanto un niño en esas condiciones tendría problemas de ventilación, de saturación de oxígeno, finalmente. ¿Ya? Y lo otro es cuando hay obstrucción de la vía aérea. Si ustedes se fijan, nosotros tenemos una vía aérea que está obstruida aquí, ¿ya? Y por lo tanto tenemos una tasa de oxígeno, ya una presión parcial, muy baja, y de CO2, bueno, 46, que es la misma que está en la sangre venosa. Entonces, ustedes pueden observar aquí que efectivamente tenemos problemas. ¿Por qué? Porque por la vía que se está ventilando bien, efectivamente vamos a tener una presión parcial de oxígeno muy buena, pero en la zona que no está ventilando va a llevar entonces una presión de CO2, ¿no es cierto?, muy alta, una presión de oxígeno muy baja, y finalmente cuando se mezclen estas dos sangres, la oxigenada con la no oxigenada, vamos a tener presiones parciales muy bajas también. Y eso nos complica porque obviamente la ventilación no va a ser adecuada, el flujo de aire y la perfusión, ¿no es cierto?, posterior al intercambio gaseoso, no va a ser eficiente, y la persona va a caer en hipoxia, ¿ya? Y la hipoxia, obviamente, ustedes pueden darse cuenta que es un proceso que no nos va a ayudar mucho, ¿ya? Ya, en la próxima clase nosotros vamos a abordar el proceso, ¿no es cierto?, ya de intercambio gaseoso. Ya aquí ante la diapo de inicio para que ustedes lo puedan ir ya visualizando. Vamos a hacer también una parte más práctica, así que ahí les voy a pedir que ojalá asistan más estudiantes para hacer algunos cálculos, hacer algunas cosas, digamos, que son prácticas en términos de conocer cómo varía la relación ventilación y perfusión, ¿ya? Y por lo tanto cómo hacer el suministro de oxígeno, ¿ya?, hacia el organismo. Y en términos digamos, más concreto, nosotros lo que tenemos ahí obviamente va a ser un proceso ya completo, ya en el cual vamos a tener un transporte de oxígeno, ¿no es cierto?, a través de la vía aérea, un flujo de sangre que lo va a poder captar, y otra cosa distinta es cómo esto va a ser movilizado hacia el resto de los tejidos, ya sobre todo a nivel de los capilares, como se ve acá, que es la zona más profunda. Por lo tanto, esa parte a mí también me interesa abordarla, y está dentro del contenido, porque a medida que nosotros vamos pasando, ¿no es cierto?, aquí se ve como los glóbulos rojos, se fijan, vienen azulitos porque vienen con CO2, ceden su CO2, captan oxígeno y cambian de color, ya en este caso la hemoglobina, obviamente, como lo vieron con el profesor Monsalve. Y en la medida que nosotros tenemos este paso
por los alvéolos, vamos a ver que va a haber aquí un rol tremendamente importante de esta proteína que va a estar llevando a cabo todo el proceso de retención ya o de ligar estas moléculas de oxígeno molecular, van dos, se fijan, van dos unidades son de oxígeno molecular, y por lo tanto cuando estas se unen a la hemoglobina van a ocurrir algunos cambios de tipo físico-químico, ya que van a favorecer entonces la movilización de otros gases, pero a medida que vaya avanzando ya en el trayecto por las vías arteriales y finalmente a los capilares arteriovenosos, entonces las condiciones del entorno también cambian y vamos a encontrar ahí algunos elementos, como les decía, químicos, ya sobre todo, y algunos poco físicos, que van a modificar la respuesta de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina no es una proteína inalterable. La hemoglobina varía su afinidad por el oxígeno dependiendo de las condiciones del entorno. Y eso también es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque finalmente todo esto van a favorecer el intercambio. Y aquí se ven los capilares, ustedes pueden observar cómo llegan rojitos con oxígeno, liberan su oxígeno y se transforman en azules porque van captando también CO2. ¿Ya? Una pequeña cantidad, pero capta una cantidad de CO2. Así es que básicamente lo que nosotros vamos a abordar en la próxima clase es esto y vamos a hacer algunos cálculos en términos de cómo esta difusión de los gases va a ser más o menos pertinente y también considerando un par de cosas importantes como es la ley de Fick, así que si gustan también la pueden revisar, que esta dice relación con el flujo por pequeñas áreas, ¿no es cierto?, por vías muy pequeñas, y cómo se rige a través de, ¿no es cierto?, esta ley, el flujo en este caso lo que sería el oxígeno y el CO2, ¿ya? Bueno, esto lo terminamos de ver en esa oportunidad, ya para no estar ahora comenzando a abordar eso porque no lo vamos a terminar.